Bendiciones, queridos hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora. Una vez más, le damos la bienvenida a este hermoso programa, clamando a Dios por tu respuesta. Soy el evangelista Alfredo Castillo y estamos aquí siempre predicando la palabra de Dios. Le invitamos a que se incorpore con nosotros para ver qué Dios tiene a través de su palabra. También le invito a que me pueda escuchar por radio, en Radio Poder. Ahí nos encuentra también en internet. Estamos predicando una serie de mensajes sobre el Apocalipsis, los últimos tiempos. Así es de que es de mucho interés para nuestra vida y nuestro crecimiento. ¿Por qué hacemos esto, querido hermano y amigo? Para el crecimiento de nuestra vida espiritual. En esta hora voy a tocar un tema sobre la pluma de Dios tiene borrador. Sería el tema, la pluma de Dios tiene borrador, basado en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 5. De ahí estaría arrancando para dar el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta hora. Así es de que le invito a que esté con nosotros, que escuche la palabra. La Escritura dice que del oír viene la fe. Así es de que, escuchando la palabra, vamos a estar hablando sobre el tema, Dios puede borrar nuestro nombre en la pluma de Dios. O sea que la pluma de Dios tiene borrador. Vamos a ver entonces bíblicamente, a ver si nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Yo digo que si fallamos, puede ser que la muerte nos sorprenda y nuestro nombre sea borrado porque somos sorprendidos en pecado. Para mucha gente cree que ser salvo es nada más aceptar a Cristo y seguir viviendo una vida normal. Pero a la verdad, cuando aceptamos a Cristo deben de haber cambios. La Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tiene que haber un cambio en nuestra vida. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. O sea que tenemos que estar pendientes y ahí pegados a la vid. Así es de que acompáñenme pues a la lectura de la Escritura. El libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 5, ya últimos tratos a la iglesia, porque después del capítulo 3 ya no se menciona a la iglesia en el libro de Apocalipsis, sino que ya vienen juicios. Y por esto es que ya es una alerta final, dando aviso de que tenemos que mantenernos al pie. Acompáñenme entonces a la lectura y dice así, glorificando a Dios Padre, a Dios Hijo y Espíritu Santo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es la palabra de Dios. Eso dice que el Señor añada bendición entonces a su palabra. El libro ya de Revelaciones, estamos hablando de las últimas alertas que está dando para el pueblo de Dios, para la iglesia, para que se prepare, porque muy pronto se avecina un acontecimiento que la iglesia espera, conocemos como el arrebatamiento. Sabemos que los que somos creyentes, somos cristianos verdaderos, esperamos ese acontecimiento porque el Señor lo prometió. Él prometió que nos iba a sacar de este lugar mientras en la tierra estén pasando por una tribulación grande. Y nosotros los que hemos creído y que estamos viviendo verdaderamente la palabra de Dios, a estos son los que el Señor se va a llevar. Porque mucha gente dice, yo me voy con el Señor, pero hay que ver de qué forma estamos viviendo. ¿Podría entonces el Señor borrar a una persona del libro de la vida? Lamentablemente,
el Señor dice aquí, y no borraré. Entonces cuando dice, y no borraré, es posible que sí, lo pueda borrar. No borrará al que está en el Señor, el que está pendiente, el que está bien. Pero el que puede caer en pecado y muere en pecado, es posible que su nombre sea borrado. No puede participar, porque al cielo no entra pecado. Al cielo entra únicamente aquel que está santificado. Por eso la Escritura dice, santificados, santificados, siempre santificados. Dice que santificado cuerpo, alma y espíritu. El que esté limpio, límpiese más. El que esté sucio dice que pues que se ensucie más, porque de todas maneras está perdido. Entonces, todos tenemos la oportunidad de ser salvos, pero también tiene la decisión de buscar a Dios o perderse. Todos tenemos la misma oportunidad de ser salvos, pero ¿por qué se pierde la gente? ¿Por qué mucha gente se pierde? Porque no busca de Dios, porque se olvidó de Dios. Lo que está sucediendo hoy en día, en los últimos tiempos, mucha gente se está olvidando de Dios. Vemos en las congregaciones que la gente ya no está asistiendo como lo hacía antes. Ahora la gente se está dedicando a lo material. Si bien algunos van un día, 2 días por semana, lo que no llena los requisitos para poder participar en este glorioso evento, porque necesitamos estar preparados. Por eso dice la Escritura, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, o sea, la transformación, pero hay que vencer. El apóstol Pablo dice en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y que usa o traza bien la palabra de verdad. El apóstol nos está dando una ilustración acá y nos está diciendo y nos está exhortando que tratemos de presentarnos a Dios aprobado. Porque el día vendrá cuando se nos llame a cuentas. Y cuando se nos llame a cuentas, ¿cómo vamos a responderle a Dios? ¿Cómo le vamos a responder al Señor? ¿Qué hemos hecho y qué no hemos hecho? Porque en la pluma de Dios todo está escrito. Lo bueno y lo malo, hay libros que Dios tiene, controles que Dios tiene. Si lo vemos en nuestro caminar diario, en la vida secular, el gobierno tiene controles, tiene libros donde está nuestro nombre, que somos ciudadanos de cierto país. Cada niño que nace es inscrito en el país donde vive. Y depende de donde lo escribieron, ahí es su nacionalidad. Entonces, cuando va a otro país y le preguntan de dónde eres, tiene que tener un pasaporte, una nacionalidad para identificarse. Pues nosotros los cristianos también tenemos una nacionalidad. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Estamos inscritos. Y todo el que está inscrito pertenece a esa ciudad, a ese reino. Y de hecho, goza de las garantías, goza de los beneficios que en ese reino hay. Así es de que todos los cristianos, pues, gozan de ese beneficio y gozaremos de todo lo que en ese reino haya. Así es de que, dice, el que venciere será vestido.
Pero ¿cómo vamos a vencer? Necesitamos luchar. ¿Tenemos tentaciones? Claro que sí tenemos tentaciones en la vida. Pero el creyente tiene una lucha como terrenal. Cada día se va enfrentando con nuevos problemas. Pero cada día vamos venciendo porque tenemos a alguien que nos está ayudando. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Les dejo el Consolador, el Espíritu Santo, y Él os guiará a toda verdad. Él es el que nos ayuda para ir venciendo. Nos vamos a enfrentar con estas guerras en la mente, porque el enemigo lo que quiere es destruir nuestra mente. Estamos hablando de enemigo espiritual, que es el diablo y sus demonios. Para entender claro, es la lucha que tenemos porque nos envía dardos a la mente. Y a cada momento que llegan esos dardos, el cristiano tiene que rechazar todo eso. Es la lucha que tiene que tener. Tiene que rechazar todo aquello que llegue. No dejar que llegue al corazón, que baje al corazón, porque cuando baja al corazón se almacena todo aquello. Entonces, tenemos que perseverar. El que venciera, vencer toda tentación, vencer toda lucha. El apóstol Pablo, cuando ya estaba terminando su carrera, dijo, he terminado mi carrera, la carrera de la fe, porque esta es una carrera que llevamos. Es una lucha que llevamos todos los cristianos. Querido hermano y hermana que me están viendo en esta hora, usted no está sola, usted no está solo. Las luchas van a estar siempre, pero tenemos que terminar esta carrera como empezamos. Tenemos que terminarla, porque si desmayamos, puede ser que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Moisés en Éxodo 32 y 32 le pide al Señor que borrara su nombre, porque habían problemas con las congregaciones y Dios le dice, al que pecare contra mí, a este borraré del libro de la vida. Quiere decir que todo aquel que peque y no se reconcilie, su nombre es borrado del libro de la vida. Y vamos a ver allá en el final de Apocalipsis, vamos a encontrar que hubo una revisión de los libros para ver si allí estaban los nombres de todos los inscritos, de todo aquel que acepta al Señor. Por eso es que cuando hacemos la confesión de pecado, le pedimos al Señor que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Porque ahí es donde aparecemos. Pero la pregunta es, ¿qué podemos responder en el día cuando se nos llame y nuestro nombre ya esté borrado? Por no haber luchado, por no haber perseverado hasta el fin. Yo quiero darte palabras de aliento en esta hora, de que sigas luchando, que no desmayes. Quizá puede ser que haya venido a tu mente ya no querer congregarte, haya venido a tu mente no seguir ya en esta carrera de la fe. Pero yo vengo a decirte que tienes que seguir adelante. Venga lo que venga y pase lo que pase. Porque esta carrera es de vida o muerte. Esta carrera de la fe es de vida o muerte, porque si negamos la fe, entonces vamos a tener grandes problemas y vamos a estar separados de Dios. Dice entonces, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice el Señor. O sea, hay que vencer, hay que pelear la batalla de la fe. Y no borraré. O sea, va a permanecer ahí.
El día que termine su carrera va a ver que su nombre ahí está inscrito en el libro de la vida y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay una garantía para aquellos que estamos luchando, aquellos que estamos perseverando, y esto es de día y de noche. En donde quiera que nos encontremos, ahí tenemos que estar perseverando, porque el enemigo por cualquier parte nos va a poner tentaciones. Porque Dios lo está viendo. Es posible que la familia, los seres queridos, la iglesia no te esté viendo donde andes. Pero Dios sí nos está viendo qué es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que perseverar y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora viene algo. Así como nosotros confesamos que Jesús es el Señor, confesamos que Él es nuestro Salvador, confesamos que Él es nuestro Dios, aquí también Él confesará, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre. A la hora que nos encontremos con el Señor, ahí Él va a declarar y va a decir, este es mi Hijo. Yo lo compré con mi sangre. Yo pagué el rescate. Él luchó hasta el final. Cristo mismo va a confesar el nombre de nosotros porque nosotros le confesamos. Pero el problema está si nosotros llegamos a negarle. Y dice que Él va a confesar delante del Padre y de los ángeles. Hay un problema grave para aquellos que rechazan al Hijo de Dios. Porque en el libro de Juan 3:16 dice que Dios nos dio un regalo. Y dice la Escritura así, el regalo que Dios nos dio, no debemos de echarlo en poco, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios ama al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No dice Dios, dice ha dado, o sea que lo sigue dando por el rescate de cada uno, porque si hoy alguien quiere aceptar a Cristo, Él está dando el rescate por esta persona. Por eso dice, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, tenemos una garantía. El problema es que tenemos esta garantía que Dios envió a su Hijo y Él se despojó de todo. El problema va a ser para aquellos que nieguen a Jesús. Dice el libro de Juan, capítulo 3:18, el que en Él cree no es condenado. O sea, no tiene juicio porque ha creído en el Hijo de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ya ha sido condenado? Por no creer. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Grave problema para aquel que no quiere creer. Por eso al principio les dije que todos nos podemos salvar o nos podemos perder. Depende de nosotros mismos qué decisión estamos tomando. Nuestras decisiones nos van a afectar o nos van a favorecer toda la vida. Una buena decisión nos va a favorecer toda la vida, la eternidad. Y una mala decisión también nos va a dañar por toda la eternidad. Porque mucha gente se prepara el presente y el futuro. Mucha gente, y lo vemos el día de hoy, muchos se están preparando para el presente y el futuro.
Los jóvenes se preparan para el futuro. Mucha gente se preparó para el futuro. Mucha gente acumuló graneros para el futuro de su vida. Pero se olvidaron de prepararse para la eternidad. Para la eternidad se prepara únicamente aceptando a Cristo. Es la única forma, no hay otra solución para prepararse en la eternidad. Si quiere ser salvo, tiene que prepararse. A lo contrario, tendrá que pasar su eternidad en prisiones para siempre. No hay otra forma de ser salvo sino solamente por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Quiero llevarle al libro de Hebreos capítulo 2, verso 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces quiere decir que si descuidamos la salvación tan grande, viene un horrendo castigo para aquel que descuide la salvación. Quiero leer desde el principio, capítulo 2 de Hebreos, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ahora yo te explico. ¿Qué cosas son las que hemos oído? De la salvación de Jesús. Se está refiriendo a lo que hemos escuchado, a la salvación. El plan de salvación nosotros lo hemos presentado acá. Ya Cristo pagó el precio. Pero nosotros tenemos que reconocer que Jesucristo descendió del cielo, se humanizó, se hizo hombre. Caminó por las calles trayendo las buenas noticias, predicando, enseñando y sanando. Y después de todo eso, murió, pagó el precio, pagó el rescate por nosotros y resucitó. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora está intercediendo por nosotros. Es el momento cuando Él está intercediendo. Él está ahora intercediendo, pero lo hemos dicho siempre que Él dejará ese título de interceder, de abogado. El día que nos llame a cuentas, entonces Él será un juez. Y ya el juez no puede abogar. El juez va a dar su sentencia justo lo que hicimos y lo que no quisimos hacer. Porque muchas cosas que pudiésemos haber hecho y no las hemos hecho. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, o sea, podemos caer de la gracia. Por eso es que tenemos que estar atentos con diligencia. No sea que nos deslicemos, dice acá el escritor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea que no podemos engañar a Dios. Todo lo que hacemos en esta tierra lleva un control, lleva un registro. ¿Qué estamos haciendo? Tú que me estás viendo en esta hora, ¿qué estás pensando? Dios lo sabe lo que tú estás pensando. Lo que estamos haciendo, Dios lo sabe. Entonces es mejor presentarnos a Dios aprobados. Y no que en aquel día nos digan, tú no pasaste el test. En el libro de Daniel,
En su capítulo 2 vemos la historia de un hombre, hijo de un rey, que fue disciplinado por no darle la honra y la gloria a Dios. Y este hijo del rey también fue soberbio. Empezó a usar todos los instrumentos que eran dedicados a la casa de Dios, siendo un hombre pagano. Y vino el dedo de Dios, por eso es que la pluma de Dios tiene borrador, porque puede borrar el nombre. Vino el dedo de Dios y dio juicio a aquel hombre, e inmediatamente su reino fue cortado. Había un hombre llamado Daniel, le interpretó esa lectura. ¿Cómo nos podemos ocultar del ojo de Dios? Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo podemos escapar de la mano de Dios? Pero te predicamos en esta hora y te decimos que necesitamos agarrar fuerzas y seguir adelante y no ofender a nuestro Creador. Dale la honra y la gloria. Tú que me estás viendo, honra a tu Dios, el Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, el que creó la humanidad, la grandeza. ¿Por qué no darle la honra y la gloria si Él se lo merece? ¿Acaso alguien en esta tierra ha podido hacer algo de lo que Él hizo? ¿Alguien puede darle vida a un árbol? ¿Alguien pudiera darle vida a una piedra? ¿Cómo crece una piedra? ¿Alguien me pudiese explicar cómo una piedra crece? ¿Por qué no darle la honra y la gloria entonces a Dios? ¿Por qué cuando el siervo Job estaba molesto por lo que le estaba sucediendo, Dios le pregunta, ¿tú estabas ahí cuando yo le puse candado a los mares? ¿Por qué el mar viene con toda su furia y llega un momento donde se desvanece todo? Porque Dios le puso un límite. Tiene un candado. ¿Alguien me puede decir? Yo he visto cuando los ríos llegan a la mar, las aguas dulces, y son inmensidad de aguas que llegan a la mar, y la mar sigue en el mismo nivel. Los mares no se llenan. ¿Alguien puede explicar eso? Solamente la mano de Dios lo puede hacer. Entonces, ¿por qué no honrar? ¿Por qué no obedecer y darle la alabanza al Dios de la gloria? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El precio que Jesús pagó fue demasiado grande. Cuando vemos lo que Isaías escribió sobre el Mesías, vemos el sufrimiento, vemos lo que Él pasó para nuestra salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces quiere decir que si descuidamos la salvación se puede perder. Por eso vengo ahora a decirte que cuides lo que Dios te ha dado, que busques, que sigas adelante. Levántate. Estamos viendo los tiempos que están sucediendo, estamos en tiempos finales. Entonces, cuando más deberíamos de buscar el rostro de Dios. Pero ¿por qué mucha gente se está desalentando? No hagamos caso al enemigo. Él es un mentiroso. Desde Génesis vemos con las mentiras
¿Y por qué la gente le sigue creyendo? Tenemos autoridad delegada de parte de Dios. Tenemos poder delegado de parte de Dios. Tenemos la fuerza de parte de Dios. Hay peligro en el descuido. Hay peligro. El peligro de ser desaprobado por el Creador. Hay peligro de no ser tenido por digno de la resurrección. Porque dice la Escritura que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Aquí vemos que se le dieron vestiduras blancas. Pero esa vestidura la puede manchar mucha gente o la puede arrugar. Y vemos que la mancha es pecado en la persona y la arruga es enfriamiento en la persona. Entonces, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Pero dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según la voluntad de Él. O sea, tenemos la bendición de Dios. Por eso dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 8, yo conozco tus obras. Él sabe cómo andamos, cómo estamos. Él conoce nuestra condición. ¿Por qué no agarrar fuerzas? Dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 10, por cuanto has guardado la palabra. O sea, es primordial guardar la palabra. Guardar lo que se nos ha enseñado. Guardar lo que estamos enseñando. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Porque mucha gente se desespera y en la desesperación pueden volver atrás. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Nos pueden tratar muy mal en las calles, en los caminos. Pero tenemos que guardar la palabra. El enemigo puede presentar ofertas, pero tenemos que guardar la palabra. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué nos está diciendo entonces para aquellos que no creen en el arrebatamiento? Que Él nos va a sacar de aquí en la hora de la prueba, cuando venga la tribulación. Por eso dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Viene sobre la tierra juicio. Entonces todo aquel que ha creído tiene esta garantía, esta esperanza que Él nos va a guardar. Si nosotros guardamos con paciencia la palabra. Porque hoy en día ya no se quiere predicar la palabra, ya no quieren guardar la palabra, ahora quieren predicar palabra suave para no ofender, pero no estamos ofendiendo, estamos diciendo la palabra de Dios. Estamos diciendo lo que la Biblia dice que digamos. No podemos cambiarle, no podemos quitarle, no podemos ponerle. Porque hay juicio aquel que le quite o le ponga una tilde, una jota, dice la Escritura. No podemos nosotros borrar lo que ya Dios escribió en la Escritura. No podemos
Tenemos que seguir adelante. Al final del libro de Apocalipsis, ahí nos vamos a dar cuenta, y ahí es donde la gente en el juicio final, dice el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños, para aquellos que niegan que cuando se muere uno se acaba todo. No es cierto, que no te engañen. Cuando llega el espíritu de muerte, empieza la eternidad. Por eso es que nos estamos preparando aquí para la eternidad. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Si eran muertos, entonces ¿por qué estaban de pie? Porque hubo una resurrección para dar el juicio a cada uno según sus obras. Y estaban de pie, dice, y los libros fueron abiertos. Aquí viene lo difícil, la cosa seria. Para aquellos que quizá pensaban que su nombre estaba ahí y la sorpresa que aquí no va a estar. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Es el libro el cual nosotros pedimos que sea nuestro nombre inscrito. Por eso cuando aceptamos a Jesús debemos de pedirle que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Tú que predicas, tú que enseñas, tienes que explicar esto y decirle a la gente, todo aquel que quiera aceptar a Cristo, que pida que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, los que están en el libro de Jesús. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, según lo que hicieron en la tierra. Pero dice, y el mar entregó los muertos que habían en él. O sea, toda gente que murió en el mar, que murieron ahogados, aunque sean las cenizas que van a echar al mar, va a tener que salir de ahí, porque dice, el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, según lo que hicieron. Pero ya voy terminando y digo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, ya la muerte también fue lanzada al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que no es que la gente muera, sino que es la separación de Dios con el ser humano. La muerte segunda. Pero aquí viene lo más terrible que quiero leerte. Y dice Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Ah! ¡Qué terrible, querido amigo! El que no fue hallado en ese libro, el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Este es el cuidado que tenemos que tener. Cuidar nuestra salvación. Cuidar lo que Dios nos ha dado. Cuidar lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a escuchar un precioso canto y regreso. Te dejo aquí en este momento y regreso. Te dejo pensando para ver si cuando regrese quieres aceptar a Cristo o reconciliarte con el Señor. Escuchemos un canto y regreso en un momento. Señor, yo te quiero decir que nunca te apartes de mi lado, que siempre andemos como amigos, porque solo contigo quiero estar. Sabes que sin ti no puedo ir. La noche se aproxima tenebrosa. Jamás
Jamás sin ti podré llegar, porque tú eres el único camino. Y no te conoce, por eso de mi Señor se burla. Mi Dios, si tú estás conmigo, muy seguro contigo yo estaré. Sabes que sin ti no puedo ir. La noche se aproxima tenebrosa. Jamás sin ti podré llegar, porque tú eres el único camino. Jamás sin ti podré llegar, porque tú eres el único camino. Muy bien, entonces estamos de regreso ya nuevamente. Te di tiempo para que pensaras, que decidieses qué hacer con tu vida. Josué dijo, escogeos a quién servís. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo el hombre. Te voy a dar el último texto de la Escritura para aquellos que creen que su nombre no puede ser borrado. Claro que sí. Si pecamos, sí. Dice Éxodo capítulo 32, verso 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, quiere decir, al que pecare contra mí, a este borraré de mi libro. Todo aquel que peca, pero hay muchas cosas que es pecado. Hay tantas cosas que podemos fallarle a Dios, y la Escritura dice que las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Necesitamos revisar nuestra vida. Necesitamos volver nuevamente al primer amor con Dios. Aquella comunicación que teníamos con Él. Teníamos una plática con Él muy íntima. Esto es lo que Él quiere, que tengamos una relación con nuestro Dios, con nuestro Creador. ¿Por qué la primera pareja fueron sacados del Edén? Un solo error los descalificó de estar ahí. Un solo error. Un solo error puede descalificarnos. Aunque lloremos después, nos lamentemos, ya es demasiado tarde. Yo no sé cómo está tu vida espiritual, pero tú la conoces y puedes hacerte una revisión. Uno mismo puede hacerse una revisión de su vida, cómo está ante Dios. Hemos escuchado y hemos visto el mensaje del libro de Apocalipsis, dice el capítulo 20, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
horrenda cosa es esa. Yo estoy seguro que nadie quisiera ir a ese lugar. Nadie quisiera ir a ese lugar de tormento. Entonces, si nadie quiere ir a ese lugar de tormento, lo que tenemos que hacer es una cosa. Si no quieres ir a ese lugar de tormento, entonces tú eres candidato para ir al cielo, pero para ser candidato a ir al cielo hay que hacer esto. Es muy fácil. Yo no puedo salvarte, pero te puedo guiar a los pies de Jesús. Si quieres ser candidato a ir al cielo, entonces, si quisieras aceptar a Cristo como tu Salvador personal de tu alma, tienes que primeramente renunciar al pecado y después de haber renunciado al pecado, recibir a Jesucristo como tu Salvador y seguir el proceso, seguir adelante y no desmayar. Repite conmigo estas palabras, entonces no puedo terminar este programa sin antes hacerte un llamado como evangelista. Quiero hacerte un llamado porque me interesa para que tu alma no se vaya a este lugar de tormento. Me interesa explicarte la situación. Entonces repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, entendí el mensaje claramente del predicador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Me arrepiento de lo que hice. Señor, perdóneme. Perdóneme, Señor, ya no quiero seguir esta vida de pecado. Ahora, Señor, límpieme con su sangre, recíbame como su hijo. Pero le pido que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida para tener derecho a entrar a las puertas del cielo y aparecer en ese libro glorioso, el libro celestial. Inscribe mi nombre y, Señor, ayúdame a seguir adelante. Yo quiero servirle. Esto es para los que nunca han aceptado al Señor, pero para aquellos que han fallado en pecado y están viviendo una vida desagradable a Dios, tienes que reconciliarte, volver nuevamente a los caminos de Dios, porque es posible que si mueres en pecado, tu nombre sea borrado del libro de la vida. Tienes que morir, pero en Cristo. Dice que agradable es la muerte de los cristianos para el Señor. O sea, el que muere en Cristo para el Señor es agradable cuando ya se le llegó su tiempo, porque va a un mejor lugar, a descansar a un lugar donde ya no hay sufrimiento, donde ya no hay dolor, donde ya no hay tormento. Pero el otro lado de la vida, ahí va a ser solamente sufrimiento, ahí solo dolor, ahí solo angustia eternamente. Si quieres reconciliarte con Jesús, repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, yo he vivido una vida desagradable a ti, aunque te había aceptado, pero he pecado. Renuncio al pecado, renuncio. Señor, borra todas mis rebeliones y ayúdame a seguir adelante. Si has hecho esta oración, estoy seguro que Él te ha perdonado. Pero tienes que seguir adelante, seguir luchando. No solamente quedarte con esta oración, sino seguir. Si hay enfermos, en este momento vamos a clamar por aquellos que están enfermos. Porque el Señor no sana a la persona si está en rebeldía. Tiene que estar bien ante Dios.
Primeramente el Señor sana el alma para después sanar el cuerpo. Sanar las heridas del alma. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, yo le pido, Señor, que si en este momento hay enfermos, Señor, en tu pueblo, sana, Señor, sana sus heridas, sana toda enfermedad, Señor, sana el cuerpo, Señor. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados, por tu llaga fuimos curados, por tu llaga fuimos curados. Y tu sangre nos ha limpiado, nos ha lavado. Renunciamos a toda enfermedad. Cualquier tipo de enfermedad, renunciamos. Porque es una promesa. Es una promesa. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Tocad. Y ahí la respuesta. Creemos en la respuesta divina de Dios. Creemos que Dios puede hacer las cosas. Únicamente tengamos fe. Tenemos que creer. Porque la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es posible que durante este momento en el camino el Señor te va a estar sanando. Toca tu cuerpo, que en este momento el Señor te puede estar sanando. Pídele al Señor, pídele, síguele pidiendo que te sane. Él es tu sanador. Ya que Él es tu Señor, Él puede ser tu sanador. Porque Él nos ha llamado. Si somos hijos, somos herederos. Así es de que sigue adelante. La invitación es que siga adelante. Persevere en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si ha confesado que Él es el Señor, es mi hermano, siga adelante. Siga adelante, que muy pronto viene el Señor. Así es de que Dios le guarde, que Dios le bendiga y nos vemos el próximo programa. Bendiciones, querido hermano y amigo.